Bien, muchachos, buenos días, bienvenidos. Gracias de nuevo por conectarse a esta sesión. Vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a continuar con los temas que tenemos programados. Y antes de iniciar, solamente quiero preguntar si tienen alguna duda, comentario, algo que quieran compartirnos, por favor. Adelante, lo escuchamos. Nada, muchachos. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, sí lo Sí, escuchamos. profe. Ok, gracias. Bien, entonces, si no hay comentarios, voy a pasar rápidamente a la presentación que estábamos realizando en la sesión pasada para complementar esa última parte que nos faltó y ir avanzando pues con nuestros temas. Entonces, en la sesión pasada ya nos quedamos en esta última diapositiva de esta presentación, en la que se habla acerca de las teorías del magnetismo. Muchachos, yo quiero preguntarles a ustedes si alguien tiene la noción de qué es una teoría. ¿Alguien puede comentar, muchachos, qué es una teoría? Cualquiera puede ser, no tienen que ser todos. Muchachos, ¿qué es una teoría? La explicación de algo. La explicación de algo, muy bien. Pero ¿qué característica tendría esa explicación de algo? De ese algo, ¿alguien puede complementar eso, muchachos? Conocimientos sobre, sobre un tema. Como se ven sobre un tema así, nada más hay una Que sea característica comprobable. particular. ¿Mande? Que sea comprobable. Que sea comprobable, ok. Bien, tiene algo que ver con eso, efectivamente, pero a ver si vemos, si nos acordamos, ¿cuál es la diferencia entre teorías y leyes? ¿Alguien se acuerda? Que la ley ya está bien basificada, profesor, Ajá. Y la teoría, y la todavía, teoría no. todavía está sujeta a comprobación, ¿no? Pero bueno, nos es útil para explicar un fenómeno. Y entonces eso es solamente para ver que esta, perdón, es que esta, ya está, que esto que vamos a revisar ahorita son teorías del magnetismo, es decir, son ideas, eh, conocimientos, efectivamente, como decían ahí, que están planteadas y que tratan de explicar el porqué del magnetismo, por qué sucede este fenómeno, por qué se presenta este fenómeno. Entonces, todas estas son teorías que de alguna manera explican ese fenómeno del magnetismo, pero que también todavía están sujetas a comprobación. No han llegado a obtener el estatus de ley como fuera, por ejemplo, la ley de Coulomb, la ley de Ohm, la ley de todas las leyes que hemos estudiado por ahí, que ya están comprobadas y que son repetibles y que en cualquier circunstancia que se repitan sabemos que se van a cumplir. Entonces estas son ideas que explican eso, y vamos a revisar nada más someramente estas tres teorías diferentes que tratan de explicar el porqué del magnetismo. En la primera en el primer caso tenemos la teoría de Weber. Weber, mediante sus estudios y observaciones que hizo, llegó a ver que cuando dividía un imán, cuando lo partía, obtenía dos nuevos imanes, y cada uno de esos imanes tenía sus dos polos, norte y sur, y si lo seguía partiendo, siempre ocurría lo mismo, de tal suerte que pues cada vez que partía un imán, obtenía nuevos imanes, cada uno con sus dos polos, y entonces la conclusión principal a la que llegó es que no existen los polos aislados, es decir, siempre que yo separe un imán, lo parta a la mitad, en ese imán se va a volver a convertir en un imán que tiene también sus dos polos norte y sur. Bien, eso trata de explicar un poco, esta teoría de Weber y todas las teorías son complementarias porque algunas explican alguna parte del fenómeno
y entonces pues no se descarta ninguna de ellas, no, ninguna de ellas explica por completo el fenómeno también, entonces todas son complementarias. Existe una segunda teoría que se llama la teoría de los dominios, y esta teoría nos habla de que en la materia, toda la materia, existen imanes elementales, es decir, pequeños imancitos dentro de la materia que están confinados en espacios pequeños que se llaman dominios, y que estos dominios, estos imancitos se orientan de acuerdo, se pueden orientar mediante una influencia externa, de tal manera que una vez que se orienten, pues presentan ese fenómeno el material presenta ese fenómeno magnético. Se puede atraer cuerpos metálicos de ciertos materiales, y entonces esta teoría de los dominios explica de alguna manera el por qué los materiales se pueden magnetizar. Y por último, bueno, en tercer lugar, pero no por último, porque hay aparte otras teorías. Por ejemplo, hay una teoría de Ampère y otra teoría que ahorita no recuerdo el nombre. Tenemos la teoría moderna. Esta teoría moderna, desde luego, habla del comportamiento de las partículas subatómicas. Existen teorías también que nos dicen que la materia está formada por átomos, y que esos átomos a su vez están formados por moléculas más pequeñas, por partículas más pequeñas, como son los electrones, que esas teorías nos dicen que giran alrededor del núcleo del átomo, y además giran alrededor de sí mismos. Entonces, estos electrones, esos giros sobre su propio eje y alrededor del átomo, están ligados directamente al fenómeno eléctrico, y el fenómeno eléctrico está ligado directamente al fenómeno magnético, de tal suerte que es una manifestación de ese fenómeno eléctrico, el fenómeno magnético. Entonces, bueno, las tres teorías tratan de explicar el porqué de este fenómeno del magnetismo, y pues es interesante y importante saber que existen y a qué se refiere cada una de ellas. Bien, por último, en esta lámina teníamos esta parte en donde recordemos que la Tierra se comporta como un gran imán, y además pues geográficamente tiene bien delimitados un eje de rotación, y entonces un polo norte geográfico y un polo sur geográfico. Y sabemos que debido a su característica magnética de la Tierra misma, puede influenciar a una brújula, que es un imán pequeño que tiene la posibilidad de moverse, de moverse libremente, de tal suerte que se puede orientar en una dirección aproximada al norte geográfico. Entonces, tenemos que recordar, tenemos que conocer que existen un par de características que pueden mostrarnos los imanes cuando son de alguna manera colocados en diversos puntos de la Tierra, que son influenciados precisamente por este campo magnético de nuestro planeta. Entonces, tenemos por principio un ángulo de inclinación terrestre magnética. Este ángulo de declinación, se puede obtener siempre que nosotros vayamos moviéndonos a lo largo de un meridiano, que es una línea que une los dos polos, una línea imaginaria. Si nosotros pudiéramos viajar a todo lo largo de ese meridiano, ir colocando un imán que tuviera la posibilidad de moverse libremente, veríamos que siempre apuntaría en una dirección constante, que formaría un ángulo con respecto a este eje de rotación de la Tierra. Y entonces ese ángulo que forma es el ángulo que se llama el ángulo de declinación magnética terrestre, de declinación terrestre magnética. Aquí a lo mejor es un poquito más claro en esta figura de arriba. Vemos que aquí tenemos el norte geográfico, es el norte real del eje de la Tierra, y la aguja de la brújula nos apunta al norte magnético. Entonces hay una diferencia entre el norte geográfico y el norte magnético. Esa diferencia en ángulo precisamente es lo que llamamos el ángulo de declinación magnética.
sea, no coinciden exactamente el norte geográfico y el norte magnético. Y bueno, entonces también existe algo que se llama el ángulo de inclinación magnética, y este varía de 0 a 90 grados. Tenemos en esta segunda imagen nuestro globo terráqueo, y si nosotros colocáramos un imán, tuviéramos un imán que pudiéramos ir poniendo libremente en diversos puntos, desde el Ecuador hasta el Polo Norte o hasta cualquiera de los polos, veríamos que ese imán se va a orientar de cierta manera. Por ejemplo, en el Ecuador su orientación va a ser paralela a la superficie terrestre, es decir, va a formar un ángulo de 0 grados con la superficie terrestre, pero a medida de que va alejándose y acercándose a los polos, ese imán se va a ir cambiando su inclinación, de tal suerte que al llegar al Polo Norte va a ser completamente vertical su inclinación con respecto al plano del suelo, es decir, va a formar un ángulo de 90 grados. Entonces, eso es lo que llamamos el ángulo de inclinación magnética, y eso es a grandes rasgos lo que vamos a decir al respecto de este geomagnetismo, de esta forma en que la Tierra influencia este fenómeno del magnetismo al ser también como un gran imán. Muchachos, ¿algún comentario, pregunta, algo que quieran complementar a esto? No, profe. ¿No? No, profe. Gracias. Voy a dejar de compartir esto, voy a compartir la siguiente presentación, que es la que tiene el tema del día de hoy. Hoy vamos a empezar a revisar ya en forma a los conceptos básicos para el magnetismo. Vamos a revisar el concepto de flujo magnético y la densidad de flujo magnético, al menos. Entonces, lo que tenemos aquí representado en estas imágenes, muchachos, estas líneas de fuerza magnética, como sabemos, ya tenemos la noción que estas líneas de fuerza magnética no salen de ninguna parte ni van a ninguna parte, sino que tienen que salir necesariamente de un polo norte de un imán o de un algo magnético, ir hacia un polo sur. Por eso están estas líneas. Y bueno, cuando esas líneas atraviesan una superficie, pues entonces podremos determinar una cantidad física que se llama el flujo, la densidad de flujo magnético, que es esta B, que va a ser algo muy importante en las próximas semanas, porque en base a esta densidad de flujo magnético vamos a calcular y a resolver muchas situaciones con diversos elementos magnéticos. Entonces, lo primero que debemos de definir, muchachos, precisamente es qué es el flujo magnético. Aquí me dice esta lámina que el flujo magnético es una cantidad física que yo voy a simbolizar con esta letra griega que se llama phi, y corresponde al número de líneas de fuerza que salen de un polo norte y entran a un polo sur. Bueno, con esa definición, muchachos, si el flujo magnético es el número de líneas de fuerza que salen de un polo norte y entran a un polo sur, yo preguntaría, para este primer caso, para esta primera imagen que estoy palomeando en este momento, ¿cuánto vale el flujo magnético que tiene ese imán? ¿Alguien me puede decir a qué es igual ese flujo magnético? ¿Cuántas líneas de fuerza? ¿Cuántas líneas de fuerza hay que salen de un polo norte y entran a un polo sur en esa imagen? Cuéntenle, muchachos. ¿Alguien ya contó, muchachos? ¿Alguna idea? 10. 6. 10. 10. Gracias, Israel. Sí, si contamos, muchachos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 3, bueno, estas 3 arriba y 3 abajo que se ven completas, pero también están estas 4 que aparentemente están incompletas porque la imagen no nos permite verlo, pero realmente están cerradas, están completas su trayectoria. Nada más aquí las voy a dibujar así por cuestión de espacio, pero realmente son líneas que están completas. Recuerden que las líneas de fuerza son trayectorias cerradas, ya lo vimos, lo platicamos en la sesión pasada. Entonces son 10 líneas de fuerza. Ese es el valor del flujo magnético de este imán. Pero vamos a ver que este flujo, dependiendo del sistema de unidades que utilicemos, tiene un cierto nombre sus unidades.
En el caso del sistema CGS, las unidades de flujo se llaman Maxwell, y esta unidad Maxwell equivale a una línea de fuerza. Entonces lo que tendríamos aquí serían 10 líneas de fuerza, o lo mismo que son 10 Maxwells, que normalmente vamos a simbolizar de esta manera como Max. Entonces este imán tiene 10 líneas de fuerza o 10 Maxwell, ese es su flujo magnético, cantidad de líneas que salen de su polo norte y entran a su polo sur. En ese mismo orden de ideas, muchachos, ¿cuánto vale el flujo del imán que tenemos el lado derecho en la imagen? A ver si son observadores, ¿cuánto vale ese flujo? ¿Serían 16? Son un poquito más, a ver si alguien las alcanza a visualizar. Vamos a centrarnos en cualquiera de los dos polos y vamos a contar todo lo que sale o todo lo que entra. 20, ¿Cuántas? 29. 23, 23, 29, casi le pegan. 24. No, 30. 30, muy bien, gracias. Son 30 exactamente. Si cuentan con calma, van a ver que son 30. Ahí se los dejo de tarea y los revisan. 30, son 30 líneas de fuerza las que tenemos ahí, 30 Maxwells o líneas de fuerza. Normalmente debemos de usar Maxwells porque vamos a tener situaciones en las que vamos a tener que reducir unidades, pero también podemos expresarla como líneas de fuerza. Bien, gracias. Entonces, muchachos, acá de este lado, regreso a la lámina, y veo que las unidades que puede tener este flujo magnético también son algo que se llama Weber. Las unidades en el sistema internacional, en el sistema MKS, la unidad de flujo magnético se llama Weber. Y este Weber equivale a 10 a la 8 líneas de fuerza, es decir, a 100,000 líneas de fuerza. Entonces, pues esta es la manera, la equivalencia entre Maxwell y Weber es esta. Un Weber son 10 a la 8 líneas de fuerza. Vamos a ponerlo aquí. Un Weber, que es la unidad de flujo magnético en el sistema internacional y que simbolizamos normalmente como W, es igual a 10 a la 8 líneas de fuerza o 10 a la 8 Maxwells. Entonces, muchachos, si yo quisiera, por ejemplo, expresar este flujo del primer imán en Webers, ¿cómo lo tendría que hacer? ¿A qué sería igual este flujo de 10 líneas de fuerza expresado en Webers? ¿Qué tendría yo que hacer, muchachos? Sin miedo, digan, adelante, participen, por favor. Si nos equivocamos, no hay problema. Muchachos, ¿qué tengo que hacer si tengo que pasar una cantidad que esté en una unidad a otra cantidad en una unidad diferente? ¿Qué es lo que hago genéricamente? Si no hay idea, también pueden decir no hay idea. ¿Realizar conversiones? ¿Nos dijiste algo, Nancy? Realizar una conversión. Muy bien, realizar alguna conversión. Entonces, tengo que realizar una conversión, efectivamente. Entonces, yo necesito transformar estas 10 líneas de fuerza, 10 Maxwells, las necesito transformar en Webers. Para realizar una conversión, vamos a recurrir a lo que ya saben de su curso de Física 1. Tenemos que hacer un producto de esta cantidad que yo tengo que pasar de Maxwell, en este caso a Webers, multiplicarlo por una relación que es unitaria, en donde voy a poner los valores correspondientes. Yo necesito que esta cantidad de Maxwell expresada en Webers, pues tengo que poner aquí una cantidad de Webers que sea equivalente a una cantidad de Maxwells para que pueda yo finalmente transformar estos Maxwells en Webers.
¿Cuánto pongo en la parte superior y cuánto pongo en la parte inferior? Aquí tengo mi factor de conversión. Arriba sería 1 Ajá. y abajo 10 a la 8. Muy bien, arriba sería 1, abajo sería 10 a la 8. Eso me dice que un Weber son 10 a la 8 Maxwell y eso es cierto. Entonces lo que tengo aquí es una unidad. Esto es, estoy multiplicando esta cantidad por 1, no lo estoy alterando, pero estoy pudiendo eliminar sus unidades originales y cambiarlas por la nueva unidad. Solamente hago este proceso, este producto, 10 por 1, 10. El resultado me va a quedar en Webers, desde luego, pero me va a quedar todavía aquí dividido entre 10 a la 8. Y entonces esto no puede quedar así. Tengo que pasar esto al numerador. Y entonces esto me va a quedar igual a 10 por 10. ¿A la qué, muchachos? A la menos 8. A la menos 8, gracias. Cuando pasa al numerador, cambia de signo. Este 8 va a cambiar de signo. Y aquí va a tener Webers. Pero bien escrito, muchachos, como se los da su calculadora, yo debo de tener solamente un entero, un punto decimal y una potencia de 10. Entonces voy a tener que recorrer mi punto hacia la izquierda y entonces esto va a ser igual a 1 por 10 a la, era la menos 8, pero si recorro un punto a la izquierda, va a ser por 10 a la menos 7. Ustedes pueden corroborarlo en su calculadora, porque así de esta manera se los va a dar. Menos 7 Webers. Sale, muchachos. ¿Alguna duda cómo hicimos esa conversión? No, profe. ¿No? Bien, entonces necesito convertir la segunda cantidad de 30 Maxwells a Webers. ¿Por qué multiplico? Muchachos, ¿por qué multiplico? Por un Weber. Ajá. Igual, ¿no? Por un Weber que son 10 a la 8 Maxwells. Es exactamente la misma conversión, de hecho no estoy cambiando nada. ¿Y a qué sería igual eso? Ya sin hacer nada, 30 por 1, 30. 10 a la menos 8 que estaba en el numerador, lo subo al numerador, me da 30 por 10 a la, perdón, 10 a la 8 que tenía en el denominador, me queda por 10 a la menos 8. Y si lo ajusto para que tenga solamente un entero, va a ser igual a 3 por 10 a la menos 7. A la menos 7 Webers. Entonces, si se dan cuenta, la unidad de Weber es una unidad muy grande. 100,000 líneas de fuerza, es un, perdón, 100 millones de líneas de fuerza es un número muy grande. Por esta razón, pues vamos a tener cantidades de flujo expresadas de esta manera, como unas potencias negativas que me dicen que son de este orden. Bien, entonces si quisiera convertir de Webers a Maxwell, pues tendría que hacer la operación contraria, o sea, invertir estos términos para que el resultado lo tenga en Webers, perdón, en Maxwell en su momento. Muchachos, preguntas, dudas acerca de esto. No, profe. Comentarios. ¿Está claro o no está claro? Está claro, profe. Bien, gracias, muchachos. Acuérdense que el que calla otorga y necesito que me retroalimenten si me están oyendo, porque si no, nos tardamos más y no avanzamos. Gracias. Entonces vamos a ver un segundo concepto, muchachos, que se llama la densidad de flujo magnético. Les decía yo que este concepto es muy importante porque va a ser muy útil y vamos a estarlo utilizando muy frecuentemente en los próximos días para muchos tipos de problemas. Entonces, esta densidad de flujo magnético se representa con una letra B. Voy a cambiar de color para que se vea. Una letra B. Este fi está mal aquí. Debe ser esta letra B, la que nos representa la densidad de flujo magnético.
Esta también la vamos a encontrar nombrada como el vector de inducción magnética o como el vector de intensidad de campo magnético, o simplemente vamos a nombrarlos muy frecuentemente como el campo magnético o como la inducción magnética. Todos esos nombres se van a referir a lo mismo, a esta densidad de flujo magnético. Entonces, por ahí no se confundan. Desafortunadamente, esta densidad de flujo magnético tiene muchos nombres, pero pues normalmente la vamos a encontrar como inducción magnética, como campo magnético. Esa es la forma, la denominación más común que va a tener, aunque en sí no es el campo, sino la densidad de flujo. La definición real de esta unidad de esta magnitud, perdón, es la densidad de flujo magnético. Y es una relación simple, simplemente es el número de líneas de fuerza magnética que atraviesan perpendicularmente una unidad de área. En este caso, tenemos estas líneas que están aquí, muchachos. Por ejemplo, estas líneas moradas que están acá de este lado, están atravesando una superficie, que es esta superficie de este circulito. Entonces, si nosotros podemos sacar la relación de toda esta cantidad de líneas de fuerza que pasan, que atraviesan esta área, no las que están por encima, por debajo, sino solamente las que atraviesan esta área, y la dividimos entre esta área, propiamente podemos obtener la densidad de flujo magnético. Entonces, ¿cómo voy a obtener una densidad de flujo magnético? Simplemente, pues, dividiendo el flujo, es decir, la cantidad de líneas de fuerza que atraviesan un área normal. Y al referirme a un área normal, me refiero a un área que es perpendicular a este flujo. Esta superficie que está redonda, que está siendo atravesada por estas líneas, no está perpendicular. La superficie perpendicular a estas líneas de flujo sería una superficie que está aquí, que sería la que verían estas líneas cuando atraviesan. En este caso no hay perpendicularidad. En este caso ya no me acuerdo cómo se para esto, pero aquí podríamos encontrar sí un momento en el que esta línea estuviera perpendicular, esta superficie que está girando estuviera perpendicular a esas líneas, entonces ahí aplicaría esta ecuación. Entonces, muchachos, ¿qué sigue? Ok. Vamos a ver que esta densidad de flujo magnético tiene unas ciertas unidades. Muchachos, ¿en qué mido en el sistema internacional, por ejemplo? ¿En qué mido el flujo? ¿Alguien se acuerda? Lo acabamos de ver hace 2 minutos. ¿En qué mido el flujo en el sistema internacional? ¿Maxwell o Weber? ¿Mandé? ¿Maxwell o Weber? ¿Cuál? ¿Maxwell o Weber? En el sistema internacional, ¿Maxwell o Weber? Weber. Weber, gracias. Weber, muy bien. En el sistema internacional, Weber. ¿Y el área, en qué la mido en el sistema internacional? Recuerden que el área es el producto de 2 longitudes. ¿En qué la mido? Muchachos. Los noto muy dormidos, muy cansados, muy apáticos, ¿o qué es lo que pasa? ¿En qué mido el área? ¿Metros cuadrados? Metros cuadrados. Si la longitud la mido en metros y el área es el producto de 2 longitudes, pues son metros cuadrados. Bueno, entonces esta unidad como tal recibe un nombre. Cuando yo tengo Weber por metros cuadrados, esto se llama Tesla y se simboliza con la letra T. Y si lo que tengo es lo que tengo es en el sistema CGS, ¿cuáles son las unidades, muchachos? ¿Cuáles son las unidades del flujo en el sistema CGS? Maxwell, sí. ¿Y las unidades de área en el sistema CGS? ¿Centímetros cuadrados? Centímetros cuadrados, muy bien.
Los pies son del sistema inglés. Centímetros cuadrados. Si yo tengo Maxwell's por centímetro cuadrado, entonces tengo una unidad de flujo, de densidad de flujo magnético que se llama Gauss. Bien, pero vamos a aterrizar un poquito. De hecho, aquí está eso que les acabo de poner. La unidad en el CGS me dice que es el Gauss y me dice que es una línea de fuerza por centímetro cuadrado, o también un Gauss es un Maxwell, porque un Maxwell es una línea de fuerza por centímetro cuadrado. Aquí tengo también el caso del sistema internacional, la unidad es Tesla, y el Tesla me dice que es un Weber por metro cuadrado, y un Tesla, desde luego, un Weber es 10 a la 8 líneas de fuerza, o 10 a la 8 Maxwells, también por metro cuadrado. Vamos a ver que, vamos a aterrizar un poquito esto. Si yo tuviera, por ejemplo, una pequeña área aquí, de 1 centímetro por lado, ¿cuál es el área que tiene este cuadradito que acabo de dibujar, muchachos? ¿Cuánto vale su área? 1 centímetro. 1 centímetro. Centímetros cuadrados. Centímetro cuadrado, bien. Si en este centímetro cuadrado atravesara una línea de fuerza o un Maxwell, entonces cuando eso sucede, pues lo que tengo aquí es un Gauss. Es decir, tengo una línea de fuerza, perdón, un Maxwell por 1 centímetro cuadrado, atravesando un área de 1 centímetro cuadrado. Y entonces, para el caso del sistema CGS, perdón, el sistema MKS, el sistema internacional, si yo tengo un área mucho más grande, por ejemplo, como esta, y voy un poquito acá, como esta, que está aquí dibujada, que tiene, por ejemplo, 1 metro por lado, y esta superficie está atravesada por una gran cantidad de líneas de fuerza magnética. Esto es el flujo, desde luego. Esto es el área. El flujo que pasa por aquí, esta cantidad de líneas magnéticas, es tal como 10 a la 8 líneas de fuerza. O un Weber. Entonces lo que está pasando a través, la densidad de flujo magnético que hay en esta superficie es exactamente de un Tesla. Entonces un Tesla es cuando pasan 10 a la 8 líneas de fuerza, fueron 10 a la 8 líneas de fuerza o Maxwell en esta área de 1 metro cuadrado. O lo que es lo mismo es cuando pasa un Weber en un área de 1 metro cuadrado. Eso es un Tesla. Tantas como 100,000 líneas de fuerza magnética que pasan a través de un área de 1 metro cuadrado. Muchachos, de aquí dudas, preguntas, comentarios. No, profe. Bien, gracias. Entonces, finalmente, si yo tuviera una cierta cantidad de líneas y estuvieran atravesando una superficie, pero ya no existiera perpendicularidad de esas líneas con respecto a la superficie, es decir, la superficie ya no es perpendicular, sino tiene una cierta inclinación con respecto a esas líneas, pues se va a formar un ángulo entre las líneas de fuerza, entre el flujo magnético, entre el campo magnético y la superficie que está siendo atravesada, que voy a simbolizar con la letra teta. Y entonces, en ese caso, la expresión matemática que me sirve para calcular la densidad de flujo magnético va a ser esta, que está también explícita abajo. Es decir, voy a dividir el flujo magnético, o sea, la cantidad de líneas de fuerza que atraviesan por ahí, entre el área
multiplicada por el seno del ángulo que forma la superficie o el área que está siendo atravesada con respecto a el campo magnético, este ángulo teta. De esta manera, esta área se va a hacer más pequeñita y la concentración de las líneas pues, va a ser mayor, es decir, va a haber una mayor densidad de flujo magnético a medida que ese ángulo cambie. Bueno, va a ser mayor o menor dependiendo cómo cambie ese ángulo. Pero tengo que tomarlo en cuenta así. Muchachos, hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios. No, No, profesor. ¿Entendió lo que es la densidad No, de profe. flujo? Sí. Bien, ya no nos va a dar tiempo de hacer un ejercicio. En la siguiente sesión hacemos el ejercicio con respecto a esto. Pero les voy a plantear de una vez una serie de problemas en relación a esto para que los vayan resolviendo. Si hay dudas en la siguiente sesión, por favor, nos lo comentan. Y pues con estos elementos que tienen, ya supongo que ya pueden resolver esos problemas. Ustedes me dirán en la siguiente sesión. Y en la siguiente sesión vamos a empezar a ver ya otros conceptos. Voy a adelantar aprovechando el minuto que nos queda, ¿no? Ya no nos queda tiempo. Bien, muchachos, nos queda tiempo para despedirnos, agradecer su asistencia. No olviden registrar su asistencia al término de esta sesión, muchachos. Va a estar disponible el formulario. Y en la sesión siguiente me recuerdan quiénes participaron en esta para poderlos registrar porque ya no nos dio tiempo. Muchachos, muchas gracias. Buen día. Que tengan excelente día. Cuídense. Igualmente. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Bye. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos, muchachos.